Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Estudiemos juntos Génesis, capítulo 38. Estamos en el día 501, ¿sí? Ya más de 500 días que iniciamos este plan en el que nos propusimos estudiar todos los días un capítulo de la Biblia. Te animo, te desafío para que termines de leer toda la palabra de Dios. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es de esos capítulos que uno se pregunta por qué se escribieron, cuál es su propósito. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos deja ver bastante de la maldad del pueblo de Dios, de la maldad de los hombres de Dios. Dice el versículo número 1 que Judá dejó su casa y se fue a Adulam. Ahí se quedó con un hombre llamado Hira. De acuerdo a la cronología, uno llega a la conclusión de que Judá era apenas un adolescente cuando salió de casa, debía tener unos 13 años y que no estuvo mucho tiempo fuera de su casa, quizá unos 3 años, y regresó. ¿Por qué? Porque se le menciona a la venta cuando se vendió a José a los mercaderes ismaelitas. De hecho, él fue el que sugirió esto. Esto nos deja ver que pues algo mal andaba en la casa de Jacob, que ya lo vimos, había bastante maldad, y también nos deja ver bastante del carácter que Judá tenía en esos tiempos. Otro dato importante es que también sus hijos se casaron en la adolescencia. Su hijo mayor se debe haber casado como a los 13 años también. Versículo 2 dice que se vio una mujer cananea, hija de Súa, y con ella se casó. Ya hemos visto que desde que se menciona mujer cananea siempre va a haber problemas, siempre. ¿Por qué? Porque esta región tenía una moral muy corrompida, costumbres paganas, y pues si una madre tiene este antecedente, es muy difícil que le pueda dar una buena educación a sus hijos. El versículo 3, 4 y 5 nos dice que pues esta mujer tuvo hijos. Al primero le llamaron al segundo se le llamó Onán y al tercero se le llamó Sela. Llegado su momento, versículo 6, se casó con una joven llamada Tamar. Ojo, unos 13 años. Sin embargo, era un hombre perverso, un joven perverso ante los ojos de Dios, y el Señor le quitó la vida. Este dato es importante porque no siempre los malvados Dios les quita la vida. De hecho, algunas expresiones bíblicas pues solamente son eso, como modismos de decir Dios lo hizo, aunque realmente fueron cuestiones de sus propias acciones que los llevó a esa situación. Ahora, en el versículo 8 nos deja, léelo, nos deja claro de que ya en ese tiempo existía la ley del levirato, aunque no estaba escrita, porque eso vino a estar hasta la época de Moisés en el libro de Levítico y Deuteronomios, pero ya en ese tiempo se conocía, y de hecho otras naciones vecinas tenían la ley del levirato. ¿Qué significa? Bueno, que el hermano que le seguía tenía que casarse con la viuda. ¿Para qué? Para que el primer hijo que naciera pudiera nacer como si fuera el hijo del hermano que murió. Y de esta manera, con este hijo, tenía la herencia, tenía los derechos, tenía el apellido de aquel hermano que había fallecido. Y en segundo lugar, la viuda, la cuñada en este caso, pues quedaba guardada pues de la desgracia de quedarse sola. En ese tiempo era un asunto muy difícil. Así que la viuda pasaba a ser esposa de su cuñado y con todos los derechos como una esposa. Así que esta ley del levirato se aplica y se le dice al segundo hijo, Onán, que se case. Pero este Onán, aunque era un adolescente, también era malvado y perverso. De hecho, él no quería darle un hijo a su nuera porque él era egoísta, porque esa era una ley y toda era aceptable, o sea, eso no estaba mal. No quería, y entonces esto también desagradó a Dios y también murió. Judá, pues ya para su tercer hijo, pues él tenía cierto temor, como que le echaba la culpa que esta mujer tenía algo malo, que se morían sus hijos, y le dijo, mira, vete a tu casa con tus padres y cuando Sela, que es el menor, tenga edad suficiente, pues se va a casar contigo. Pero pues ¿cuántos años? Realmente si se casaban de 13 años, pues realmente no faltaba mucho. Pasaron los días, dice el versículo número 12, que Judá
perdió a su esposa murió. Justo en esos días también era la esquila de las ovejas. En ese tiempo, en esa época en la que se esquilaban las ovejas, también era como de fiesta porque había ciertos recursos. Judá terminó su luto y subió acompañado de un amigo. Cuando iban llegando a ese lugar, a Timnat, versículo número 14 y 15, se encuentran en la entrada a una mujer prostituta que tenía el rostro cubierto. Él se detiene, le hace una propuesta de tener relaciones, llegan a un acuerdo acerca de un cabrito que lo va a ofrecer como pago, pero en ese momento no lo llevaba. Y versículo 18 dice, bueno, déjame algo en garantía. Y le dejó su cordón y también su sello, su bastón. Estos eran básicamente como una firma notariada. ¿Por qué? Porque esa era la forma de identificar a las personas. Su sello, su bastón, es algo que se ocupaba en ese tiempo. Tuvieron relaciones sexuales y Tamar quedó embarazada. Ella se regresó a su casa, se puso su ropa de viuda y siguió su vida normal. Mis amigos, aquí vemos, como les decía, la maldad, la poca moral que tenía Judá. De hecho, él va a llegar a ser un hombre muy importante. El reino, después de regresar del cautiverio con Babilonia, ellos se van a llamar, el sur se va a llamar Judá. Es decir, van a conservar ese nombre. Él va a llegar a ser un hombre importante. Pero aquí vemos cómo a su corta edad ya tenía bastante maldad en su corazón. Bastante maldad. Y pues lo deja claro cuando se entera, ojo con este dato, se entera a los 3 meses que su nuera está embarazada y básicamente dice, ¿sabes qué? Quémenla. Pero ojo con esto, antes de que él tomara esta decisión, mandó el pago con su amigo, le dice, bueno, llévate el cabrito para recuperar mis cosas. Su amigo fue, anduvo buscando a esta mujer prostituta. Ojo con ese dato porque cuando su amigo preguntó por la prostituta, se refirió a ella con una forma de respeto, porque en ese tiempo las prostitutas que trabajaban, y hombres también que trabajaban en los templos, se les debía cierto respeto. Así que no se dirigió con una forma despectiva, dijo, ¿dónde está esta mujer? Que era como sacerdotisa en este templo pagano. No la encontraron y él se quedó libre. Pero cuando Judá se entera, como decimos, se entera que su nuera estaba embarazada, dice, quémenla. Para las leyes de ese tiempo, ella no merecía ser quemada. Solamente eran unos casos muy específicos en los que la ley permitía que una mujer fuera quemada. En este caso, el castigo era apedreamiento. Cuando Tamar se entera, le dice, está bien, pero también vean de quién estoy embarazada. Y entonces presenta el bastón, el sello, el cordón y Judá se da cuenta que es de él. Con esto se descubre toda la maldad que estaba dentro de Judá. La ley obligaba para que él hubiera dado a su hijo a Tamar. La ley obligaba para que Tamar pudiera tener una descendencia, poder conservar el apellido de su esposo, poder mantener una familia. Pero Judá se lo negó. Por esa razón, dice el versículo 26 que Judá dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. ¿Sabes que esta acción da como resultado, ella quedó embarazada, Judá no la volvió a tocar nunca más, pero el versículo 27 al 29 dice que de esa relación nacieron 2 niños, dos gemelos, y uno se llamó Sara y el otro se llamó Fares. Un dato importante es que de Fares viene la genealogía de Jesús. Por eso, entre los judíos, entre sus escritos y entre sus memorias, se tiene a Tamar como una mujer valiente que usó la astucia para buscar la justicia, que usó la astucia para buscar preservar el apellido de su esposo y conservar una familia. Sin embargo, pues aquí se deja ver pues la maldad y la maldad de Judá, pero con el tiempo nosotros vamos a ver en Judá una madurez espiritual, vamos a ver un liderazgo espiritual y lo vamos a ver convertirse en un hombre de Dios. Sin embargo, este será un episodio muy oscuro, pero también que deja marcado cómo de esta relación viene Fares y de esta relación vendrán grandes hombres y finalmente nacerá
Cristo Jesús. Amigos, les digo que a veces uno se pregunta por qué vienen estos capítulos tan tristes, porque como que dejan en evidencia que el pueblo de Dios hay maldad, en el pueblo de Dios hay maldad. Pero, amigos, creo que para aquel que se ha sentido totalmente lejos de Dios, que se ha sentido totalmente perdido, para aquel que ha estado tan lejos de Dios y ha hecho cosas de tanta maldad, podemos encontrar todos en la Biblia la luz y la esperanza de saber que Dios puede transformar a las personas y darles un mejor futuro. Y aunque Tamar no tomó el mejor camino, buscó la manera de que pudiera preservar el apellido de su esposo, y por eso se le reconoce como una mujer valiente. Querido Padre Celestial, al ver la maldad de estos hombres como Judá, de sus hijos, nuevamente pensamos, ¿por qué tiene que escribirse esto? Sin embargo, al ver este mundo y ver que sigue habiendo hombres como Judá, seguimos viendo que tu gracia sigue transformando, sigue teniendo poder, sigue teniendo misericordia de nosotros. Bendícenos hoy, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor, el Señor quiere escucharte.